¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, empujas y luchas, la vida parece ir en tu contra? Nos han condicionado para creer una mentira destructiva, que la paz y el éxito solo se consiguen a través del agotamiento y la batalla constante. Sin embargo, tanto la sabiduría milenaria como la neurociencia moderna coinciden en un secreto fascinante. El mayor poder humano no nace de forzar, sino de rendirse de forma inteligente. Hace miles de años, el sabio Lao Tse observó que el agua es blanda y flexible, pero tiene el poder de perforar la roca más dura. Si hoy sientes ansiedad, estancamiento mental, o que tu vida es una guerra constante, respira profundo. En los próximos minutos vas a descubrir la paradoja del Wu Wei a través de la historia del hombre que no hizo nada. Quédate, porque hoy vas a aprender a dejar de construir muros que te agotan y empezarás a abrir canales hacia tu verdadera paz. Para comprender esta antigua paradoja, primero debemos mirar de frente nuestra realidad. Vivimos inmersos en una epidemia silenciosa, la ilusión del control. Desde que la revolución industrial nos convenció de que somos máquinas diseñadas para producir sin pausa, heredamos una creencia tóxica. Creemos ciegamente que, si no estamos empujando, forzando o manipulando cada detalle de nuestro entorno, estamos fracasando. Nos han enseñado que la fuerza bruta es sinónimo de poder y que la quietud es debilidad. La psicóloga Ellen Langer, en sus estudios pioneros de la Universidad de Harvard en los años 70, acuñó precisamente el término clínico de ilusión del control. Ella demostró cómo las personas sobreestiman sistemáticamente su capacidad para influir en eventos que escapan por completo a su voluntad. Y este autoengaño es el origen del sufrimiento invisible que nos quiebra por dentro cada día. Observa tu propia vida con sinceridad. ¿Cuánta energía vital desperdicias intentando cambiar las opiniones ajenas? ¿Cuánto sufres al luchar inútilmente contra el paso del tiempo, contra las expectativas de la sociedad, o peor aún, contra tu propio cansancio físico y tu ansiedad? Queremos dominar procesos naturales que no comprendemos. Si no podemos dormir, forzamos la mente buscando el sueño, generándonos paradójicamente más insomnio. Si sentimos tristeza, la reprimimos con violencia interior, convirtiéndola en una herida persistente. Hacemos de cada pequeño obstáculo un muro contra el cual estrellarnos. Esta resistencia incesante nos agota, nos frustra y nos desconecta de nuestra esencia. Nos convierte en prisioneros de una guerra inútil contra la naturaleza de la vida. Es nuestro ego intentando gobernar lo incontrolable. Pero, ¿y si existiera otra forma de actuar? Para descubrirlo, debemos viajar en el tiempo y observar a dos hombres frente a un río indomable. Imagina que viajamos miles de años atrás, a los hermosos valles de la antigua China, cuna del pensamiento taoísta. Allí, un río salvaje y caudaloso cruzaba una pequeña aldea. Este río es la metáfora perfecta de la vida misma, indomable, impredecible y en constante movimiento. En este lugar vivían dos hombres con tierras colindantes. Uno era un joven ambicioso, orgulloso de su intelecto. El otro, un anciano de movimientos pausados y mirada contemplativa, al que muchos consideraban inútil. Las negras nubes anunciaban una inminente riada, una gran crisis inevitable. El joven, dominado por el miedo y su mente controladora, decidió que la única forma de salvar su cosecha era someter a la naturaleza. Trabajó día y noche hasta el agotamiento extremo, levantando un enorme muro de piedra frente a la orilla. Este muro representa nuestro ego moderno, esa rigidez defensiva con la que intentamos bloquear todo lo que tememos. Creía ciegamente que la fuerza y la resistencia frontal eran su escudo frente al caos. Mientras tanto, el anciano no movió ni una piedra. Se sentó a observar la topografía de su terreno, estudiando en silencio cómo interactúan el agua y la tierra. Cuando finalmente actuó, no fue para oponerse al río. Con herramientas sencillas, comenzó a cavar una profunda zanja, creando un extenso canal a través de sus campos. No luchaba contra la fuerza del agua, se preparaba pacientemente para guiarla. Era la encarnación del Wu Wei, la acción sin fricción que alinea la inteligencia con las leyes naturales. La implacable tormenta llegó con furia desoladora. El agua golpeó con extrema violencia el muro de piedra. La barrera resistió brevemente,
pero la enorme presión de la corriente terminó por agrietarlo. En un gigante estruendo, el muro colapsó y arrasó de inmediato las tierras del joven. Sin embargo, al llegar al anciano, el río halló un camino abierto. El agua se desvió pacíficamente por el canal. La energía que arruinó al joven nutría ahora los campos del sabio. Esta historia no es un simple cuento agrícola. Encierra uno de los grandes secretos más profundos sobre la realidad y nuestra propia mente. El anciano de nuestro relato aplicó el principio central del taoísmo, documentado por Lao Tse, hace más de 2500 años, en el texto sagrado del Tao Te Ching, el Wu Wei, a menudo traducido erróneamente en Occidente como no hacer nada. Su verdadero significado es mucho más activo y lúcido. Significa acción sin fricción, actuar en perfecta armonía con el orden natural. Es la inteligencia suprema de saber cuándo rendirse al flujo inevitable de los acontecimientos, en lugar de chocar ciegamente contra ellos. Lo más fascinante es que la neurociencia moderna respalda hoy esta filosofía milenaria. El prestigioso psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi dedicó décadas de investigación a estudiar el máximo rendimiento humano y descubrió lo que él bautizó como el estado de flow o estado de flujo. En sus extensos estudios, observó que cuando una persona deja de sobreanalizar, silencia la voz controladora de su ego y deja de forzar el resultado, su cerebro experimenta un inmenso cambio radical. Entramos en una frecuencia óptima, donde la corteza prefrontal, área responsable de nuestras preocupaciones constantes, el estrés y el control rígido, disminuye temporalmente su actividad. La ciencia denomina a este fenómeno hipofrontalidad transitoria. En ese preciso instante, cuando dejas de pelear contra la tarea, la acción fluye de manera casi milagrosa, la percepción del esfuerzo se desvanece y tu potencial alcanza su nivel humano más alto. Aquí radica la gran paradoja de la existencia humana que tanto la ciencia como la espiritualidad intentan enseñarnos. A veces, lo más fuerte que puedes hacer no es empujar con más violencia, sino dejar de empujar de la manera equivocada. Soltar el control no es rendirse, es abrir el canal mental adecuado para que tu propia grandeza, al igual que el agua de aquel río montañoso, fluya y nutra tu vida, tú. Pero, ¿cómo bajamos esta filosofía milenaria y esta neurociencia a tu día a día? ¿Cómo se ve exactamente ese gran muro en tu vida moderna? Lo vemos constantemente en nuestra obsesión por la productividad. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han lo describe perfectamente en su obra La sociedad del cansancio. Nos autoexplotamos creyendo que nos estamos realizando. Cuando te obligas a trabajar horas extras ignorando tu agotamiento, cuando intentas forzar una relación amorosa para que la otra persona cambie y se adapte a tus expectativas, o cuando te desesperas por un contratiempo en el tráfico, estás actuando exactamente igual que aquel joven asustado. Estás construyendo pesados muros de piedra frente a un río que, tarde o temprano, te va a derribar en forma de ruptura, crisis de ansiedad o un severo síndrome de burnout. La solución no es resignarse pasivamente ni abandonar tus metas. El filósofo estoico Epicteto nos enseñó hace 2000 años la famosa dicotomía del control. Nuestro sufrimiento nace de intentar gobernar aquello que no depende de nosotros. Abrir un canal, practicar el verdadero Wu Wei, significa primero aceptar la realidad tal como es, de forma absoluta y sin resistencias. En la psicología clínica moderna, la doctora Marsha Linehan denomina a esto aceptación radical, un proceso donde decides dejar de pelear violentamente con el momento presente. Si un proyecto laboral se retrasa por factores externos, no fuerces las cosas peleando con tus compañeros. Retrocede un paso, observa el flujo de la situación y adapta tu estrategia. Si tu pareja no es quien tú necesitas que sea, deja de construir muros de resentimiento. Abre el canal de la comunicación honesta o, si es necesario, el canal de la despedida en paz. El canal es la flexibilidad pura. Consiste en desarrollar la inmensa sabiduría de discernir qué batallas merecen tu energía vital y cuáles son una guerra inútil. Recuerda siempre esto: el agua no discute con la roca, simplemente la rodea y avanza. Y aquí es donde la historia deja de hablar del río, del anciano y del joven, y empieza a hablar de ti.
Porque la gran lección del Wu Wei no termina en una antigua aldea. Comienza en el instante exacto en que decides soltar la guerra interior. Viktor Frankl, sobreviviente del horror y uno de los pensadores más profundos del siglo XX, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Ese espacio es, precisamente, el canal. No reaccionar con violencia, no responder desde la herida, no seguir levantando muros con el orgullo, el miedo o la desesperación. Tal vez hoy tu río tenga el rostro de una pérdida, de una traición, de una deuda, de un cansancio que nadie ve. Y sin embargo, incluso ahí, la vida sigue susurrándote la misma verdad que entendieron taoístas, estoicos y místicos de muchas tradiciones. No siempre sanar es resistir más. A veces sanar es dejar de resistir. La historia humana está llena de imperios que cayeron por rigidez y de personas que renacieron cuando aprendieron a doblarse sin romperse. Por eso, cuando salgas de este video, no te preguntes cómo controlarás mejor la vida. Pregúntate algo más sabio, más humilde y más poderoso. ¿Qué muro necesitas dejar de construir hoy? Si este mensaje ha encontrado un lugar dentro de ti, escribe en los comentarios la palabra fluir. Hazlo como un pequeño pacto con tu alma. Y si quieres seguir caminando por este sendero de conciencia, suscríbete. Porque, a veces, el verdadero milagro no ocurre cuando la vida cambia de golpe, sino cuando tú dejas de pelear con ella y por fin empiezas a caminar en paz. No prometas controlarlo todo. Prométete escuchar más, respirar más hondo y actuar desde ese centro sereno donde el alma no se agita, sino que comprende. Porque la paz no llega cuando por fin sometes al río, sino cuando aprendes a escuchar su corriente y descubres que, en el fondo, siempre quiso llevarte a casa. Y ese paso, aunque pequeño, puede cambiarlo todo ahora.